¿Has escuchado los nombres de legendarios jefes de guerra apache, titanes de la historia nativa americana, nombres como Jerónimo y Cochise? Estos hombres lideraron naciones de guerreros contra la invasión de Estados Unidos, superando grandes obstáculos y arrasando todo a su paso. Sin embargo, hombres como Jerónimo y Cochise no fueron los únicos líderes valientes que dominaron los campos de batalla de las leyendas de la frontera. Durante y antes de sus mandatos como jefes de guerra, muchos hombres y algunas mujeres lucharon por los derechos territoriales indígenas y la venganza por la pérdida de sus pueblos. Uno de ellos fue un guerrero apache llamado Mangas Coloradas, también conocido como Manga Roja. Durante años, Mangas dirigió su división membranial de apaches centrales dentro y fuera de conflictos. Primero fue el gobierno mexicano, acérrimos rivales de los apaches. Después siguieron los Estados Unidos de América, tras la ruptura de un tratado de paz hecho de buena fe. Por muy valiente y audaz que haya sido Mangas, su historia sigue sin ser contada. Una historia llena de triunfos, pruebas y, lo peor de todo, tragedia. Para asegurar que su legado no se olvide en las notas al pie de los relatos fronterizos, aquí hay un análisis más profundo de su vida y la injusta ejecución que enfrentó Lechoy Coconaste, traducido como Manga Roja y conocido coloquialmente por su apodo en español, Mangas Coloradas. Mangas Coloradas nació alrededor de 1793. Se sabe muy poco sobre su infancia y adolescencia. Sin embargo, se acepta ampliamente que nació con un nombre diferente. Los registros muestran que Mangas fue llamado Abadanco al presentarse ante su tribu. Mangas creció en la banda Mimbreño de los Apaches Centrales. Los Mimbreños vivían en lo que hoy es el estado de Nuevo México, en la región suroeste del estado. Sus tierras abarcaban todo al oeste del Río Grande, extendiéndose al sur y cruzando la frontera a México. En la época de su nacimiento, muchos apaches vivían junto a los españoles, quienes poco a poco pero de manera segura se habían asentado en México y en el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, al oeste. Alrededor de 1790, cuando se cree que nació Mangas, había poco conflicto y al menos 2000 apaches vivían en asentamientos fortificados patrocinados por los españoles. La mayoría de los conflictos de los apaches surgían de peleas ocasionales con los españoles o con las partidas de guerra comanches, quienes eran rivales acérrimos de los apaches. Eso fue así hasta 1821, cuando México logró su independencia de España, y entonces inició el verdadero problema con los apaches. Mientras que España y las principales subdivisiones apaches pudieron mantener la paz relativamente durante los 30 años previos a la independencia de México, el nuevo gobierno mexicano no fue tan tolerante. Dedicaron poco o ningún tiempo a revisar los numerosos tratados de paz entre tribus nativas y el antiguo liderazgo español. México, cansado de compartir territorio con tierras ancestrales de los apaches, se alió con tribus indígenas rivales como los comanches para intentar expulsar a los apaches restantes. Las relaciones conflictivas se rompieron por completo en 1831, cuando se cerraron de golpe las cadenas de suministro de raciones entre el gobierno y los presidios apaches. Sin provisiones, los cerca de 2000 apaches en estos asentamientos tuvieron que volver a sus tierras originales. Era fundamental que estas tribus regresaran rápidamente a sus culturas nómadas de caza y recolección si querían alimentarse y sobrevivir al rechazo del gobierno mexicano. Desafortunadamente, muchas de estas bandas apaches centrales nunca tuvieron una oportunidad justa de volver a asimilarse a sus verdaderos estilos de vida. En octubre de 31, el gobierno mexicano declaró la guerra a los apaches, y cada nación fue asediada por una oleada de acciones militares. La banda Chiricahua de los apaches fue la primera en contraatacar, y pronto se unieron fuerzas guerreras crecientes, como los apaches Membrano de la Mina de Cobre. Esta facción estaba liderada por el legendario Juan José Campa, un valiente jefe de guerra, fluido en español e inteligente en las artes de la guerra. Las incursiones apaches aumentaron 10 veces para 1835, cuando el gobierno de México dio el golpe de gracia a las relaciones entre mexicanos y apaches.
Ofrecieron gran recompensa por cada cuero cabelludo apache. Bandas de cazadores de cabelleras inundaron Chihuahua y Sonora, donde se estaba gestando el núcleo del conflicto entre apaches y mexicanos. Primero, las recompensas eran de 100 pesos por el cuero cabelludo de un apache varón mayor de 14 años. Después, esto se amplió a 50 pesos por una apache adulta, así como 25 pesos por cualquier apache menor de 14 años. Cualquier propiedad perteneciente al apache asesinado también se consideraba una recompensa adicional para los cazadores de cabelleras, según lo escrito por el gobierno local en Chihuahua. Juan José Compa fue uno de los líderes apaches que cayó víctima de los cazadores de cabelleras. En 1837, un comerciante estadounidense de Sonora llamado James Johnson descubrió un campamento apache en la entrada sur de la Sierra de Ánimas, en el suroeste de lo que hoy es Nuevo México. Con un cañón giratorio y junto a 25 arrieros de Estados Unidos y México, James Johnson emboscó a unos 80 apaches en el campamento. James Johnson cargó la artillería con clavos, vidrios y balas de mosquete para causar graves daños en el campamento. 20 apaches murieron, incluido Compa, y James Johnson quedó listo para cobrar la recompensa. Mangas Coloradas era el único esperando entre bastidores para liderar a los apaches. Mangas Coloradas tenía unos 43 o 44 años entonces y claramente era un jefe de guerra capaz. Se decía que medía alrededor de 2 metros, llenando su figura con un pecho amplio y hombros anchos. Infundía miedo en aquellos que se oponían a él. Un rasgo vital para su jefatura, ya que la guerra se libraba en el oeste. Tras asumir el liderazgo de su grupo de membranos, buscó venganza contra James Johnson y los cazadores de cabelleras intolerables del suroeste. En 1838 Mangas y sus guerreros volvieron a Santa Rita, cortaron el suministro de las minas de cobre y vengaron sus pérdidas matando a 22 tramperos de la zona. Los demás habitantes de Santa Rita no querían quedarse a descubrir el próximo paso de Mangas. Los 400 habitantes empacaron y se mudaron 150 millas al sur, al presidio de Janos, pero muchos no llegaron, ya que la misma banda de apaches los interceptó y asesinó antes de llegar. Con los años, la región alrededor de Santa Rita quedó vacía de colonos blancos y mexicanos. Aquellos que intentaron quedarse, a pesar de los ataques de Mangas y su gente, o murieron de hambre o se fueron una vez que los trenes de suministros fueron saqueados y alejados para siempre. La venganza de los apaches, sin duda, estaba funcionando a su favor. Sin embargo, el impulso que Mangas y sus compañeros guerreros habían logrado no duró mucho tiempo. En 1846, México declaró la guerra total a Estados Unidos, comenzando el conflicto de 3 años llamado Guerra México-Estadounidense. En los primeros días de la guerra, Mangas Coloradas y otras tribus apaches se aliaron con Estados Unidos. Seguían viendo a México y su gobierno como enemigos y creían que Estados Unidos los vencería para siempre. Al final, los apaches se negaron a permanecer neutrales junto a una nación que ofrecía recompensas por los cabelleras de sus hijos. Mangas negoció un tratado de paz con las tropas estadounidenses que ocupaban Nuevo México y llegaban en masa a Apachería. Mantuvieron la paz durante toda la guerra con México, y la esperanza volvió a las mentes de Mangas Coloradas y su gente. Las relaciones entre apaches y estadounidenses se rompieron poco después de que el optimismo regresara a los campamentos apaches. Mangas ofreció ayuda y recursos a las tropas estadounidenses en el suroeste de Nuevo México, pero el ejército de Estados Unidos lo rechazó. Luego, cerca del final de la guerra entre México y Estados Unidos, se descubrió oro y plata al norte, en California. Esto atrajo a muchos colonos y buscadores de fortuna al suroeste de Estados Unidos. Algunos solo estaban de paso para registrar una concesión minera en California. Otros creían que el oeste estaba lleno de oro escondido, ya fuera en los desiertos, las montañas o las formaciones de roca roja entre ambos. La roca roja, presente en Apachería, también se incluyó, y las montañas de pinos altos fueron el nuevo objetivo de los buscadores de oro.
Las tierras ancestrales que Mangas defendió años atrás estaban otra vez en peligro de ser tomadas por un tercero. Ahora, en lugar del gobierno mexicano, era Estados Unidos, a quienes los apaches acababan de apoyar en su búsqueda por conquistar México. Mineros y buscadores de fortuna blancos, con delirios de grandeza, poblaron rápidamente asentamientos en todo el territorio. La mayoría ignoraba los tratados entre Mangas y Estados Unidos, o los consideraban intolerables. Las tensiones entre los apaches crecieron y Mangas tuvo que volver con su grupo para calmar el conflicto causado por los estadounidenses apáticos pero molestos. Su tierra natal estaba una vez más en peligro, y los jefes de guerra no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados esperando a que la hostilidad llegara primero a ellos. Todo se fue al infierno 3 años después, cuando cualquier apariencia de respeto entre los apaches y los Estados Unidos desapareció para siempre. Ese año reabrieron las antiguas minas de cobre en Santa Rita, Nuevo México, que Mangas cerró tras la masacre de Santa Rita del Cobre. Las minas de cobre se reabrieron como resultado de la delegación estadounidense y la Comisión Fronteriza México-Estadounidense, encabezada por el reconocido historiador y lingüista estadounidense John Russell Bartlett. Bartlett fue llamado para calmar las preocupaciones de los jefes de guerra Membreño y Mogollón de los apaches, realizando consejos de paz en junio de 1851. A Bartlett lo acompañaron Mangas Coloradas, Delgadito, Ponce, Caledo Amarillo y Cuchillo Negro, el jefe de guerra de la banda Membrano de Aguascalientes. Guerreros y ancianos apaches trataron con funcionarios estadounidenses el tiempo suficiente, ocultaron su traición y frustración tras la complacencia, aunque no todos buscaban la paz. Verás, Mangas siguió molesto con los insurgentes estadounidenses mucho después de los intentos de paz de la delegación de Estados Unidos y se alió con un viejo aliado para seguir luchando contra los incendiarios residentes de Santa Rita. Este aliado era Cuchillo Negro, quien compartía el desagrado de Mangas. Cuchillo Negro, como decían los colonos, apoyó a los mimbreños durante unos 5 años. Se creía que era cuñado de Mangas Coloradas, y juntos forjaron un lazo de hierro mientras más y más antagonistas llegaban a la árida cuenca y los bosques montañosos de los pueblos apaches. En 1857, Cuchillo Negro y algunos de sus guerreros fueron asesinados por soldados del ejército estadounidense, y Mangas intentó continuar su misión por primera vez en casi una década, sin su mano derecha a su lado. Con el paso de los años, para el otoño de 1860, Mangas ya no tenía la misma actitud agresiva para atacar asentamientos territoriales. Su mente al fin se enfocó en la paz, convencido de que aliarse con los estadounidenses blancos era mejor a largo plazo que seguir liderando asaltos hasta llenar el desierto de sangre. No sorprende que los colonos no compartieran esos sentimientos. Tras el hallazgo del hierro amarillo y los pinos altos, la tierra reclamada por los mimbreños se llenó de instigadores. Se cultivaron suelos fértiles, disminuyeron recursos forestales y las laderas montañosas fueron sobrecazadas o dinamitadas por buscadores de oro. Lo peor de todo es que muchos de los colonos blancos sabían qué era lo que más molestaba a los apaches, y con frecuencia contrataban trabajadores mexicanos en sus granjas y campos, a menudo aquellos que sentían un odio profundo hacia sus rivales indígenas. Si los apaches se sentían provocados, respondían robando ganado y saqueando asentamientos a inicios de los 60. Todo culminó en diciembre de 1860. El gobierno de Estados Unidos ignoró las hostilidades contra los apaches, y algunos funcionarios apoyaron su genocidio, lo que permitió a mineros y colonos en el suroeste de Nuevo México aprovechar la situación. Mientras un grupo pacífico de mimbreños se establecía a orillas del río Mimbres, una partida de 30 mineros descendió sobre su campamento y los emboscó. 4 apaches fueron asesinados, 13 mujeres y niños fueron secuestrados, y muchos otros quedaron mutilados o heridos.
El propio gobierno estadounidense intensificó estos ataques 2 meses después, en febrero de 1961. Jorge Bascom, teniente del Ejército de Estados Unidos, fue asignado a investigar una denuncia de un agricultor blanco, de que los apaches en realidad habían secuestrado a su hijo. Sin embargo, Bascom tenía otras ideas y usó la falsa investigación para atraer al legendario jefe de guerra apache, Cochise, junto con un pequeño grupo de su familia y sus guerreros más feroces, al Paso Apache. El Paso, ubicado en el sureste de Arizona, fue diseñado como una trampa de la que Cochise y los demás no pudieran escapar fácilmente. Finalmente, el jefe de guerra logró huir justo a tiempo, pero sin el resto de su grupo detrás de él. 5 guerreros apaches fueron linchados en lo que después se llamó el Asunto Bascom. Cochise estaba más furioso que nunca, al igual que su suegro Mangas Coloradas y otros líderes apaches chiricahuas. Juntos, todos los jefes de guerra de todas las tribus llegaron a un acuerdo que hasta que la amenaza de conflicto por parte de los Estados Unidos, su ejército y su gente fuera eliminada, volverían a sus costumbres de incursiones. Ahora, realmente era una guerra total entre los apaches y los estadounidenses. Aunque el ejército de Estados Unidos retiró muchas tropas al iniciar la guerra civil en 1861, los grupos de guerra apache no desaparecieron. Hicieron sentir su presencia más que nunca, aterrorizando los asentamientos con una actitud audaz e inquebrantable. Mangus y su grupo atacaban sin remordimientos. Para el verano del 62, el papel de Mangus cambiaba, pues los apaches enfrentaban más resistencia y sus incursiones no alteraban la opinión de los colonos tercos. A pesar de su destreza como estrategas militares, Mangus y Cochise simplemente estaban en desventaja numérica cerca del final de la campaña de ese año, y en una ocasión casi pagaron el precio máximo. En julio de 1862, Mangus lideró un grupo de 200 guerreros apaches hacia Apache Springs, donde casi 100 voluntarios de California acampaban por un tiempo. Ocultos entre muchos árboles, los guerreros apaches atacaron rápido a los soldados con revólveres y cuchillos Bowie. Sin embargo, los voluntarios de California se reagruparon y obligaron a los apaches a retirarse antes de ser derrotados. Al final del enfrentamiento, Mangus fue herido en el pecho y apenas sobrevivió al Paso Apache. En una misión desesperada para salvar a su líder, los guerreros Membrania llevaron a Mangus herido 120 millas por colinas desérticas hasta Llanos, México. En Llanos vivía un doctor cuyos talentos y habilidades innegables eran conocidos en todo el suroeste de Estados Unidos, incluso por los apaches. El doctor sabía que si no mantenía con vida al jefe de guerra, enfrentaría una muerte segura y logró que Mangus se recuperara exitosamente. Aún así, Mangas solo era una sombra de lo que fue. Con cicatrices recientes sobre su cuerpo de 70 años, el guerrero supremo de los Membrania sabía que pronto dejaría de liderar en el campo de batalla. Cuando las hojas cambiaron a fines del verano de 1862, Mangas decidió pedir la paz entre apaches y Estados Unidos por última vez. Aunque otros consejos tribales apaches tenían opiniones distintas, Mangas se ofreció voluntariamente a reunirse en persona con los estadounidenses, convencido de que era la mejor vía para un tratado de paz real. Los demás jefes pensaban que era una trampa mortal, pero igual dejaron que Mangas actuara como quería. Mientras tanto, el general James Henry Carleton, líder de las milicias de Nuevo México y California cerca de Apachería, se enteró de estas conversaciones de paz. Era bien conocido por su odio arraigado hacia los apaches y fue rápido en rechazar la idea de ley y orden. Carleton les dijo a sus compañeros oficiales que no confiaba en Mangus y en su lugar envió al general de brigada Joseph Rodman West para destruir y castigar a todas las tribus Membrano que aún estaban activas en el suroeste. West. El general West también odiaba a los apaches como Carleton, lo que llevó a la Orden General número 1. El plan contra los apaches ya estaba listo para el 17 de enero de 1863.
West, junto con sus milicianos y un escuadrón voluntario de mineros enfurecidos, llegó a las estribaciones de Pinos Altos e inmediatamente ondeó la bandera blanca. Mangus ya estaba en camino y se dirigió al puesto militar, junto con una escolta de 12 guerreros Chiricahua. Era optimista sobre las conversaciones de paz, pero confiaba demasiado en que los estadounidenses también actuaban de buena fe. No pasó mucho tiempo antes de que los estadounidenses revelaran su verdadero motivo. Cuando Mangus contactó a la compañía Weston, todos sus soldados camuflados salieron armados. Exigieron que Mangus se entregara, mientras que los 12 escoltas apaches regresaran a sus campamentos e informaran a su gente de la captura de su jefe. Mangus rogó que reconsideraran, asegurando que él y sus hombres estaban ahí para negociar con honestidad. Pero todo les entró por un oído y les salió por el otro, ya que el jefe de guerra fue encadenado y transportado al fuerte McLean, a solo 15 millas al sur. Al llegar, West le informó a Mangus que sería tratado como un igual y que no sufriría en prisión. Luego se dio la vuelta hacia el resto de sus oficiales y declaró: «Quiero que esté muerto mañana por la mañana». ¿Entiendes? Quiero que esté muerto. Al anochecer, Mangus había sido puesto en una celda provisional de adobe, envuelto en una vieja manta raída para protegerse del aire invernal. Afuera de su celda, un grupo de centinelas del oeste se reunía para burlarse y manipular al jefe de guerra por órdenes de su superior. Durante gran parte de la noche, los soldados calentaron bayonetas en una fogata y torturaron a Mangus quemándole las plantas de los pies con el metal al rojo vivo. Mangus se retorcía de dolor, pero no tenía a dónde ir en su estrecha celda de adobe. Pronto, sus piernas y pies estaban llenos de quemaduras y ampollas. Llamó niños a los soldados antes de intentar esquivar las bayonetas por última vez. Los centinelas, ya cansados de su tortura, consideraron los movimientos de Mangus como un intento de escape. Los hombres dispararon varias veces contra el jefe de guerra, matándolo cuando estaba acorralado junto al adobe. Para finalizar sus crímenes, los soldados enterraron el cuerpo de Mangas Coloradas en una tumba poco profunda. Y al día siguiente lo desenterraron, le cortaron la cabeza, la hirvieron, le quitaron la carne y enviaron el cráneo al este. Algunos historiadores creen que el cráneo se dirigía al Instituto Smithsoniano. Sin embargo, el Instituto Smithsoniano siempre ha insistido en que nunca se realizó tal entrega. Otros creían que el cráneo en realidad fue exhibido en Nueva York, en el gabinete frenológico de Fowler. Lamentablemente, hasta el día de hoy se desconoce el paradero de su cráneo. Tras la injusta ejecución, el general West creía que matar a Mangus reduciría la ya escasa confianza de los apaches. Solo consiguió avivar las llamas del camino de guerra de la nación. Cochise, su yerno, y Jerónimo, su aprendiz, formaron el nuevo liderazgo de las tribus apaches. Juntos realizaron una campaña de 15 años en el suroeste de Estados Unidos y norte de México, destruyendo asentamientos y causando gran caos, dondequiera que se sintieran confrontados. Mientras tanto, Estados Unidos solo podía culparse a sí mismo. Intentaron suturar sus heridas de intolerancia con violencia, y no debieron sorprenderse tanto cuando esos intentos fueron respondidos con aún más violencia. Era la esencia vital de las guerras indias americanas y del lejano oeste. Mangus Coloradus es recordado no solo por la injusticia que sufrió en sus últimas 24 horas, sino también por mucho más entre los apaches, antes y después de su liderazgo. Era conocido como un gran unificador de las diversas naciones apaches, como un espíritu brillante tanto en la guerra como en la paz, y como una figura imponente que se ganaba el respeto de toda la gente que lo conocía. David Roberts escribió sobre Mangus en su publicación Una vez se movieron como el viento. Él escribió lo siguiente: Mangus había intentado confederar a las tribus separadas. Además de ser un maestro de la diplomacia intertribal, Mangas era un táctico militar de genio. También era, como un jefe apache debía ser para conservar el seguimiento de sus guerreros, un campeón en el combate 1 a 1. Esa es la vida y el legado del Echoico Conaste.